Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Buenas tardes, maestros, maestras, directivos docentes, quienes nos escuchan a través de la emisora virtual de Adida y quienes también nos ven a través de YouTube. Hoy celebramos el primer año del programa Pedagogía al Aire y solo tenemos palabras de gratitud para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que han recibido este programa como una lección de pedagogía, como una cátedra más. Tenemos conocimiento que en varias de las normales de Antioquia, este programa se constituye en una cátedra pedagógica. Hoy tenemos un tema muy importante en la vida de los maestros y maestras de Colombia, el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Nos acompañan los profesores Víctor Manuel Cabrera, director del CEID Nacional. El CEID, para quienes nos escuchan desde otras latitudes, es el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Entonces, hoy estamos con su director. También nos acompaña el profesor José Santamaría, secretario del CEID Nacional de FECODE, y el secretario de Asuntos Pedagógicos de Adida, Harold Ibargüen, quien es el impulsor y el dinamizador de todas estas propuestas y apuestas pedagógicas. Hoy la conversación se centrará en ese papel pedagógico de los maestros y por ende en un evento que marca un hito después de 36 años, que es el Congreso Pedagógico. Bienvenidos y gracias a Víctor Manuel, a José Santamaría y a Harold por aceptar esta invitación. Sabemos que los tiempos de ustedes en este momento son escasos porque están precisamente en toda la preparación del Congreso que se realizará la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Muchas gracias, María del Pilar. También decirle al profe Víctor y al profe Santamaría y contarles que María del Pilar es una gestora importante y apoya todos los procesos de formación en nuestro sindicato. Y hoy precisamente nos convoca y le damos un saludo cordial a la audiencia, pero también a ustedes que desde ese lugar que ocupan le van a brindar al país un evento que tenía muchos años de espera, muchos años en los que el magisterio y el país de alguna manera estaba esperando, porque FECODE y desde el CEID Nacional ha sido impulsor de grandes transformaciones. No podemos olvidar el movimiento pedagógico, no podemos olvidar la Ley General de Educación, donde fuimos actores. Y precisamente la primera pregunta que nos convoca, profe Víctor, profe Santamaría, es, bueno, ¿qué sienten ustedes en este momento de satisfacción para el magisterio del país cuando se va a celebrar este tercer Congreso Pedagógico? Víctor. Dale, Víctor. Listo. Gracias, Harold. Gracias, María del Pilar. Un saludo muy cordial a mi compañero José. Sí, efectivamente, como lo manifiestas, este reto que asumimos desde el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes a nivel nacional es un acontecimiento muy importante, un acontecimiento histórico, legalmente esperado. Han pasado más de 3 décadas desde nuestro último encuentro
en este Congreso, como lo hemos manifestado, nosotros queremos trascender esa dimensión académica y pedagógica. Consideramos que este es un acto político y sindical de compromiso y de resistencia. Compromiso con la defensa irrestricta de la educación pública como derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, y de resistencia frente a esas amenazas que buscan de una u otra manera despojarla de lo público para subordinarla a la lógica mercantil del neoliberalismo y del capital financiero. Saben ustedes que eso es lo que en últimas se persigue. Hoy tenemos esta gran oportunidad de estar al frente conjuntamente con todos ustedes, porque esto no lo hemos hecho solamente el CEIC Nacional, sino todas las filiales con sus aportes, y consideramos que este es el reto que tenemos. En este momento gozamos con la posibilidad de hacer o de presentar una propuesta nacional a este gobierno de cambio y dejarla allí para que los próximos gobiernos no nos la puedan tocar. Es decir, la idea es que ojalá sea una política pública educativa que logremos impulsar desde el Congreso, y que así vengan otro tipo de gobiernos tenga que cumplir con esto que hoy se está gestando desde las instituciones educativas, desde la comunidad educativa, desde los maestros, desde la federación. Entonces, para nosotros es un gran reto, y pues aspiramos no ser inferiores a él, y consideramos que con el apoyo de todas las regiones vamos a lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Profesor, las emociones naturales de, como decía Gramsci, de la gran oportunidad histórica que tenemos de poder trazar líneas fuertes en el movimiento pedagógico y en la fuerza del cambio, en temas que consideramos que son de vital importancia, como decía el compañero Víctor. Enfrentar el neoliberalismo no es cosa fácil. Primero, porque se ha reconfigurado en muchas formas. Esas reconfiguraciones del capitalismo, pues lo hemos enfrentado más de 30 años. Y el reto es poder, desde las 9 categorías planteadas en el trabajo de comisiones, poder entretejer y tejer la posibilidad de trazar líneas fuertes a corto, mediano y plazo que generen un ambiente de resistencia, pero un ambiente también de rebeldía y de propuestas de transformación en el tema de la escuela, en el tema de la pedagogía, que la perdimos desde el gobierno del 2001, cuando nos arrebató la posibilidad de seguir construyendo los sueños de los territorios. Y termino diciendo, podemos recuperar un tema que hemos luchado eternamente, que es seguir en la apuesta de la construcción de currículos desde el territorio, y a luchar contra la imposición de la estandarización, las competencias y el capitalismo salvaje que nos arrasa en cada momento. Y un punto importante, seguir de verdad construyendo desde este cambio la posibilidad de un país más justo, equitativo y democrático. Bueno, profesores, me parece muy importante. Aquí emergen asuntos determinantes para la construcción de un país, como dice el profe Santamaría. El profe Víctor nos habla del asunto de lo político y de la resistencia. Me parece que estamos en mora, los docentes, para resistir todo ese embate del neoliberalismo, pero también usted, profesor Santamaría, nos habla de trazar líneas fuertes y construcción de currículos, digamos, en el territorio. Yo creo que son compromisos determinantes. En el marco del Congreso, que tiene como lema hacia una escuela pública alternativa y crítica, ¿cómo podemos los sindicatos, cómo pueden las instituciones contribuir a eso que usted acaba de decir,
profe Santamaría, en términos de construir currículos desde el territorio? ¿Cuál sería el papel de los sindicatos, pero también las instituciones y el territorio mismo? Bueno, el tema de currículo, que es una línea de las categorías que proponemos al Congreso y que se van a trabajar el día miércoles y jueves y viernes, trazan un tema bien contundente, y es cómo se trazan líneas internacionales desde la labor del Fondo Monetario Internacional para que los currículos tuvieran un pensamiento estandarizado, y creemos que se puede recuperar el tema de construcción de los currículos en territorio de acuerdo a los contextos y de acuerdo a las realidades de los territorios, porque tenemos que entender que Colombia es un país intercultural y diverso, y esa diversidad nos tiene que congregar a hacer resistencia y a poder construir y emanciparnos en el tema de la autonomía escolar. Y ahí van a salir de esa discusión, porque consideramos con Víctor y con todo el equipo que escuchar a los territorios es fundamental para recuperar la autonomía escolar en términos de currículo y en términos también entretejerlo también con las otras estructuras. No puede andar solito. Ese currículo tiene que andar de un maestro que es trabajador de la cultura, un maestro que es sujeto político y es sujeto pedagógico. Entonces, en ese sentido, la pedagogía es clave en el tema curricular, y también la discusión de didáctica e investigación. Esas entretejidas podrán generar un proceso de formación de docentes, pero también de áreas, niveles y otros aspectos que tienen que entretejerse para lograr que en cada escuela y colegio, que también son diversos y únicos, se pueda construir currículo desde esas realidades y no esa mano de estandarización que nos abroga el capitalismo. Gracias, profesor Santamaría. Profesor Víctor, usted ha jugado... bueno, ¿quiere aportar? Yo quiero hacer de pronto ahí también un aporte al respecto, y es en el siguiente sentido. Muchos de nosotros los docentes, los 2277, hoy los 1278, desconocemos la norma y partimos de que la Ley General de Educación permite hacer los ajustes pertinentes a los currículos, pero como nosotros, como docentes, no la leemos, no la sabemos, nos hemos limitado únicamente, y es la gran preocupación que hoy tenemos nosotros, y con mucho respeto, sobre todo a los compañeros que llegan ahora nuevos a los 1278 y que están llenos de una serie de formatos que del Ministerio les hacen llegar las Secretarías de Educación, los entes territoriales, todos pues direccionados, ustedes saben, desde la OCDE y el Banco Mundial. Simplemente lo que hacen es llenar eso, pero no se atreven a hacer esto que nosotros como CEID, ustedes como filial de nosotros, creo que lo han liderado a nivel de la región, le planteamos, y es que coger e interpretar esa ley, la Ley General de Educación, donde permite cambiar el currículo, construirlo y contextualizarlo. Es allí, y cuando usted nos pregunta cómo hacerlo, hombre, con todo ese poco de experiencias pedagógicas alternativas que de una u otra manera hoy se están visualizando a nivel de todo el país, y ahorita que estamos en este congreso la vamos a tener de la mano, con esas experiencias que en la región están haciendo algunos que con las uñas les ha tocado que trabajar, o que se han atrevido de pronto también a cambiar. Eso lo necesitamos escribir, eso lo necesitamos presentar como currículo y trabajarlo en nuestra región. Pero tenemos que interpretarla y desligarnos un poco de esos DBA, de esas mallas curriculares que el ministerio nos manda, y que muchos de nosotros, y hoy más que todos los compañeros nuevos, cuando el rector los evalúa, se van allá, y entonces por desconocer la norma a nosotros de una u otra manera se nos olvida esta parte y dejamos que las cosas transcurran. Algunos, con mucho respeto también lo digo, simplemente lo que hacen es diligenciar el formato y llenarlo, pero yo creo que es el momento, y ahora que se están dando pues todo este tipo de propuestas de cambio
que hombre, compañeros, nosotros como maestros, ustedes que quedan, porque ya nosotros vamos prácticamente de salida, miren esta educación que queremos para el futuro de nuestro país, buscando, como lo mencionaba José Ángel y ustedes, hombre, un país, como lo pregona el señor presidente, un país donde la vida tenga un valor muy importante y todos podamos salir avantes. Bueno, sin duda, profe Víctor, profe Santamaría, el Congreso Pedagógico es un espacio donde la educación es palabra viva, es reflexión compartida para construir los horizontes de transformación. ¿Cómo consideran ustedes que de esas categorías podemos efectivamente confrontar esa política y esa instrumentalización que desde el ministerio y desde la política neoliberal se trata de instaurar? Como se lo manifesté, compañero Harold, pues nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante conjuntamente con ustedes, en donde nos fuimos a la institución educativa, le planteamos inicialmente estas 9 categorías que nosotros a lo largo de más de 20 años hemos venido tratando de mostrarlas, de construirlas conjuntamente con ustedes, porque pensamos que en esas 9 categorías se encuentra prácticamente lo que nosotros pensamos que debe tener la parte educativa. La llevamos a la institución educativa, a través de ustedes la hemos compartido con los compañeros en las instituciones, y comenzaron a trabajar en este ejercicio que hoy tenemos a nivel del Congreso, que son experiencias pedagógicas que puedan inscribir en cada una de estas categorías, o ponencias que puedan escribir. Pero de la parte institucional se pasaba a la Asamblea Municipal, en donde ustedes mismos tenían la oportunidad de hacer la escogencia de dichas experiencias pedagógicas y dichas ponencias. Luego a nivel regional y luego llegarían acá a nivel nacional. Creemos que este es uno de los caminos que tenemos nosotros para de una u otra manera comenzar a mostrar que podemos presentar otro tipo de currículo, otro tipo de educación hacia futuro que necesitemos en nuestro país. Sí, efectivamente, lo que dice Víctor. El trabajo de las categorías presentado, como lo dice Víctor, es la posibilidad de escuchar las voces desde los territorios. Vamos a tener más de 1000 personas, pero también las cepas y las ponencias se van a escuchar cada territorio en esa diversidad y esa interculturalidad que manifestó anteriormente. Entonces, al escuchar las voces, podemos jalonar procesos que nos va a conllevar a construir esas líneas fuertes que yo he dicho a mediano y largo plazo. Ese trabajo que se hizo desde los territorios es escucharnos y poder conversar nuevamente. Yo lo llamo la conversa. Esa conversa que nos va a llevar a unos acuerdos y a unas políticas de resistencia, pero también de transformación y de movilización. ¿Qué hay que hacer cuando termine el Congreso? Hay que hacer mucha pedagogía, no solamente entre los maestros. Hay que hacer pedagogía con el país. Y ese país que queremos, que soñamos, ese país más justo, ese país libertario que hemos dicho muchos, ese país a que le apostamos los progresistas. Entonces seguimos en esa tarea y el tema es construir esas líneas que van a permitir hacer pedagogía para que los que no vinieron se sientan representados con los que vinieron, porque muchas cepas no pudieron venir. O sea, nos tenemos que devolver al territorio y a trabajar pedagogía para apropiarnos de este Congreso y apropiarlos, ponerlo al servicio de la ciudadanía, o sea, ir más allá del maestro. Y eso, volverlo movilización en la apuesta del movimiento político, del movimiento pedagógico, que es el que traza la línea gruesa
de las 8 categorías más. O sea, una fuerza política educativa alternativa, pero no cualquier política alternativa. Esa alternativa de emancipadora, no una alternativa de la derecha. Pero también la Ley General de Educación, que lo dijo Víctor. Recuperemos la esencia de la Ley General de Educación, los fines y la estructura de currículo, el PEI, el gobierno escolar y muchos aspectos que tendríamos que profundizar en otro programa. Y tenemos una pregunta grande en esa columna vertebral. ¿Qué está pasando con las tecnologías digitales y la inteligencia artificial? ¿Cómo entra la escuela a jugar ahí? ¿Sí? Todo esto está atravesado en las categorías. La comunidad educativa está. O sea, esas 9 categorías están unidas. No se pueden separar, es un cuerpo total que lo recoge el movimiento pedagógico que nació en 1982. O sea, hay que reconfigurar el movimiento y lanzar la fuerza de cambio que requiere la escuela. Por eso ese lema es importante, hacia la escuela pública, alternativa y democrática. Y alternativa en el puesto de las pedagogías críticas, de los pensamientos y pedagogías y otras, como Paulo Freire, como también los 100 años de Faz Borda, como pedagogos nuestros también que tenemos, no necesitamos a los grandes sabios. Cada maestro es un trabajador de la cultura y es un pedagogo con pensamiento propio para construir cambios. Sí, de hecho, muy importante y creo que, de hecho, inclusive en Antioquia, en este proceso nos declaramos en Congreso Pedagógico Permanente, es decir, para nosotros el Congreso no termina con los 3 días en Bogotá. Pero igual aquí hay 2 categorías que ustedes inclusive las han mencionado, pero que me parece importante retomarlas. Y viví una experiencia importantísima cuando tuve la posibilidad de estar en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en una pasantía, y me llenó de sorpresa porque en la Facultad de Filosofía hay una asignatura que se llama Movimiento Pedagógico Colombiano. Y uno mira que en Colombia ni las normales ni las facultades de educación, ese es un tema relevante para ellas, ¿cierto? Es decir, lo nombran, pero no hay una asignatura como tal. Esta categoría tan importante que se nombra en el marco del Congreso, ¿ustedes consideran que el movimiento pedagógico, qué ha pasado con él en estos 40 años de vida, 43 años ya de vida, qué ha pasado con el movimiento pedagógico? ¿Y qué puede, digamos, desde el Congreso Pedagógico, cómo se puede relanzar o reimpulsar el movimiento pedagógico? Sí, Harold, tú lo acabas de decir. Para nosotros, esa categoría incluso creo que es la que transversaliza todas las demás. Esa está en todas las demás categorías. Tú lo acabas de decir, en un encuentro que tuvimos igualmente en Brasil, nosotros veíamos de que allá en Brasil se hablaba del movimiento pedagógico colombiano, ¿sí? Que era un referente para el movimiento pedagógico latinoamericano. Y acá en Colombia, ahora que nosotros concretamos ya el Congreso, nos lo podrá ahorita precisar con mayor fundamentación el amigo Santa María. ¿Qué te parece que para movimiento pedagógico, en lo que referencia a ponencias, apenas tenemos una? Que en los demás, de pronto hay unos que están más llenas de ponencias y de experiencias pedagógicas, pero uno dice, ¿por qué de pronto la gente no le aborda? Que entonces ayer consideramos, y ese fue un tema de la reunión de trabajo que hicimos, no, es que ella es transversal prácticamente a todas las demás categorías, pero consideramos que con este ejercicio que estamos realizando, con este Congreso Pedagógico, efectivamente, como acción colectiva del magisterio y de toda la comunidad educativa, se busca fortalecer este movimiento pedagógico. Igualmente consolidar los EITs en la parte que tiene que ver con la investigación y la parte pedagógica. Y sobre todo reafirmar a FECODE
en esta vanguardia sindical y política en la defensa de la educación pública, porque ya lo decíamos ahorita que estábamos en los preliminares con María del Pilar, cuando se habla de FECODE se habla pero de reivindicaciones económicas, mas no se mira a la federación, a pesar de que tenemos más de 300.000 docentes, entre los cuales muchos hoy están muy cualificados, esa parte que tiene que ver con la parte pedagógica y la parte educativa. Entonces, por ello, consideramos que esto que estamos realizando hoy, este ejercicio en el Congreso Pedagógico, es un fortalecimiento al movimiento. Y yo hablaba ahorita de resistir, pero no basta con hacer resistencia, también tenemos que construir desde la pedagogía crítica este proyecto político educativo alternativo para confrontar ese mercantilismo, ¿sí? Para confrontar las desigualdades sociales, esas imposiciones tecnocráticas que hoy nos han hecho. Y obviamente en ese orden de idea cobra vigencia todo lo que tiene que ver con la Escuela Territorio de Paz, el proyecto educativo alternativo PEPA, que nosotros no decimos que es uno, sino que son varios en Colombia, y las experiencias pedagógicas alternativas que de una u otra manera han estado agenciadas desde el movimiento pedagógico. Y sobre todo para nosotros esa herramienta que tenemos y que a veces no explotamos muy bien, la revista Educación y Cultura, en donde tenemos la posibilidad de expresar nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras alternativas como magisterio. Entonces, como lo mencionamos, este es un fortalecimiento al movimiento pedagógico, el ejercicio que estamos realizando. Bueno, María del Pilar, y usted lo dijo, Harold, María del Pilar y su esposo trabajan en ese tema de la pedagogía. Y quiero decirle que el movimiento pedagógico está vivo, no muerto. Si no fuera por el movimiento pedagógico, no hubiéramos resistido los avatares del neoliberalismo y el capitalismo de mercado de la educación, el tema de la privatización. Ha sido una lucha constante el tema de enfrentar la política de privatización como los bonos, el tema del intento de haber tenido la ley estatutaria de educación, ese intento fallido que tuvimos que salir a un paro de resistencia. Eso es movimiento pedagógico. Las organizaciones externas al magisterio, movilización por la educación, organizaciones populares, trabajan alrededor de ese tema. Lo que hay que hacer ahora es revivirlo al país, o sea, hacerlo vivo para todo el país, no solamente para el magisterio, padres de familia, estudiantes, futuros maestros, maestros en ejercicio, y poder reconfigurar nuevas acciones del movimiento pedagógico que saldrán del Congreso. Yo sigo insistiendo que hay que revisar, y en el cuaderno pedagógico que sacamos desde el CI, hay que revisar las 10 tesis del movimiento pedagógico. Esas 10 tesis son la base histórica de por qué en América Latina FECODE y el CI son importantes. Y es porque nosotros constituimos las 10 tesis para defender, 1, la educación pública financiada por el Estado y universal, o sea, para todos y todas. Tenemos ahora la ley estatutaria de la educación. No es un gremio para nosotros, es para la educación pública. La lucha del acto legislativo 03 que recuperamos frente a la política neoliberal de Pastrana y Uribe, que nos arrebató más de 372 millones, no para los maestros, para la sociedad y la escuela pública. La ley 30, o sea, sigue vivo, pero hay que reconfigurar nuevas acciones que permitan cambios reales en la escuela, en transformación pedagógica y cultural. Entonces, por eso se escucha no solamente en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, hoy están hablando de movimiento pedagógico fuerte. Entonces es porque hay una lección de resistencia nuestra, pero también, como lo dijo Víctor, no solamente resistir, es también hacer acciones de transformación y emancipación en lo que queremos para enfrentar este neoliberalismo y capitalismo salvaje que se reconfigura y que hoy las tecnologías digitales, el tema del mercado,
estudiando y hay que ver en eso cómo una escuela puede trabajar. En otras formas de ver la producción, en otras formas de ver la vida en comunidad, la producción campesina. Hay ejemplos grandísimos que los países viven de la producción alimentaria. Entonces, si se trabaja del territorio y no es desde Bogotá, sino los currículos y esto del territorio, será un movimiento desde los territorios hacia Bogotá y no al revés. Sí, me parece que han planteado ustedes un asunto importante y es que el movimiento pedagógico sigue vivo, pero no podemos desconocer, profes, por ejemplo, ese proceso de despedagogización que se lleva a cabo desde la política neoliberal. Y eso inclusive compromete e instrumentaliza a los maestros que están ingresando y porque siente más un compromiso con el formato que con la pedagogía. ¿Cómo hacer para o sea, cuál es la tarea inclusive nuestra como sindicato más bien para que estos maestros comprendan que la pedagogía es la razón de ser de nuestro quehacer? Bueno, Harold, hemos tenido la oportunidad de estar como centro de estudios y creo que ustedes también a nivel de ADIDA en varios encuentros. Entre ellos, para nosotros hay uno muy importante, como es el encuentro que tuvimos con las normales. Allí de pronto hacíamos la revisión de ese nuevo decreto de normales y pues en todos estos encuentros que tenemos casi siempre se aborda el tema de esa despedagogización de los maestros. Esa se presenta, como tú lo mencionas, porque el gobierno nacional, pues de una u otra manera, en su momento hizo los cambios y cambió nuestro régimen y de un momento a otro, pues cambió toda la política educativa que en ese momento se llevaba. Allí, cuando se da este acto legislativo 01, allí sale luego el reglamentario y obviamente con ese reglamentario permite el ingreso a nuestra profesión docente de muchas personas que de pronto, pues yo le iba a decir ahora, no tienen ese sentido de pertenencia por el trabajo que realizan. No, yo me meto aunque sea de maestro. No, yo participo en ese concurso y lo gano porque pues ahí va a estar, al menos tengo mi estabilidad laboral. Pero de pronto esa parte de la pedagogía se ha hecho a un lado. En el encuentro normales eso lo analizábamos, lo revisábamos y valorábamos cómo hacer para que de verdad se vuelva otra vez a tener ese sentido de pertenencia por la parte que tiene que ver con la pedagogía, que aquel maestro que está allí lo haga por convicción, porque de verdad le gusta la parte pedagógica, no por cumplir, como lo hacen muchos, simplemente van, cumple con su hora, se va, ya. Entonces eso de pronto muchos de nosotros no lo hicimos, nosotros lo hacíamos porque nos gustaba o porque estábamos allí. Entonces para nosotros esos cambios pues han sido generados desde esas directrices que los mismos gobiernos X o Y en su momento han determinado y que hoy tenemos la oportunidad de darle ese vuelco. Entonces allí nosotros planteamos de que efectivamente rescatar ello. Hemos hablado con las normales, hemos hablado con ASCOFADE, las asociaciones de facultades de educación. Hemos tenido la oportunidad, como ustedes también ahora, de participar en la construcción del Plan Decenal de Educación, y allí, con la visión incluso de toda la región, esa es una parte que como FECODE, como CEID, nosotros estamos tratando de que quede muy presente el sentido de pertenencia por la profesión y de verdad lo que como docentes queremos para que nuestro país hacia futuro sea pues un país que de verdad
valore la vida y valore y tenga un mejor vivir para todos los demás. Por ello, se han hecho una serie de aportes en este plan que consideramos hacia futuro apuntan a que de una u otra manera estos docentes comiencen a tener ese sentido de pertenencia y busquen valorar esta profesión que hoy nos tiene a más de 300.000 en todo el país, orientando lo que buscamos de la persona hacia el futuro. No sé allí, José Ángel, si quieres. Bueno, yo, frente al tema de la pregunta que me parece fundamental, yo lo llamaría a los que nos están escuchando, sobre todo a los maestros en ejercicio, a los normalistas, a los que están en las facultades de educación inicial. Yo creo que hay que comenzar a hacer progresivamente un trabajo de pedagogía de la pedagogía, perdón la redundancia, o sea, hacer pedagogía sobre la importancia de la pedagogía en la escuela, porque es la esencia, para hacerle frente a qué, a lo que hicieron con nosotros. Y es que sí se habla de currículo, y Víctor lo decía, en currículo hay en todo lado, y hay plan de estudios, y hay áreas, pero ¿al servicio de quién? Esa es la pregunta. Entonces, ese cambio en el 2001 de sacarnos de raíz el concepto de ser maestro y volvernos docentes. Entonces, cualquiera puede ser docente. Entonces, un ingeniero, con todo el respeto que hay maestros, una enfermera que estudió química, enfermera dando química, matemáticos puros, los que fuimos licenciados y en las normales nos formaron para ser pedagogos, o sea, para saber orientar y dar luz al conocimiento, a poder intercambiar saberes entre saberes ancestrales, saberes territoriales. Eso lo aprendimos ahí. Pero en el 2001, con la ley 715, pues con todo respeto, se abre ese abanico que todos pueden ser profesionales docentes, no maestros. Y nos comienzan a arrebatar el tema pedagógico. Entonces yo creo que hay que unir todas las categorías y hacer pedagogía de la educación, volverla a recuperar. Y en esa pedagogía hay que trabajar muy de la mano con CEI, FECODE y todos los sindicatos filiales en los CEI, hacer formación de maestros en ejercicio en el tema por qué nosotros somos trabajadores de la cultura y por qué nosotros somos en ese trabajador de la cultura, desde la autonomía escolar podemos construir nuevos escenarios en manos de la pedagogía. Eso es un trabajo pedagógico progresivo para hacer ese cambio fundamental que necesitamos. Y el segundo es el tema de la formación inicial de las normales. Hoy hay normales, en este gobierno se han creado 5 normales. Ayer dieron la noticia que otra normal se abría en los territorios para los territorios. Esa base de maestros que necesitamos, pero también hay que hacer una reforma en inicial en facultades de educación para fortalecer la educación pública oficial de las licenciaturas. Y eso amarrado de trabajar la pedagogía, como usted dijo. Imagínese en Argentina tener un área que llame movimiento pedagógico. Pues toca construir el área en las universidades, las normales se llama la pedagogía, un rescate, o el rescate de la pedagogía como trabajadores de la cultura, como sujetos políticos y sujetos pedagógicos. Profe, magnífico, me parece que esta conversación en el tiempo nos traiciona, pero brevemente, ¿qué mensaje le dan ustedes a la audiencia respecto al Congreso Pedagógico? Bueno, compañeras y compañeros, yo creo que, como lo expresamos inicialmente, este es un acontecimiento que lleva mucho tiempo de espera. Aquí hay unos temas centrales que consideramos son muy importantes, que tengamos en cuenta y que tienen que arrojar a lo largo de esos 3 días de trabajo una construcción de una propuesta y ojalá sea de la política pública educativa que estamos planteando. Entonces, esa es la primera, la construcción de una política pública en educación en el marco de la Constitución que garantice el derecho a la educación y no que sea una mercancía. La segunda es la situación que tiene que ver con los docentes vinculados a los estatutos 28, 77 y 278,
junto con todas sus luchas históricas, las que hemos tenido, por la estabilidad laboral, por la dignificación de la profesión y por el reconocimiento pleno de nuestro papel como docentes, como social. La tercera tiene que ver con la voz y las reivindicaciones de las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como las modalidades educativas que reconocen la multiculturalidad y la interculturalidad como principios constitutivos de la nación. Tenemos que mirar la pedagogía en perspectiva geopolítica, abordada desde un enfoque crítico y antropológico. Tenemos que ver o tenemos que estar muy activos en la participación de todos estos eventos que nos invitan, como por ejemplo los foros educativos municipales, departamentales y nacionales, porque son unos espacios concebidos como democráticos y de deliberación, de organización social, para construir propuestas alternativas. Y los aportes que de una u otra manera nosotros hacemos al Plan Decenal de Educación 2026-2035, que hemos cimentado en unos diagnósticos que se han hecho muy rigurosamente y que responden prácticamente a muchos de los temas que tenemos hoy en la crisis actual. Yo creo que eso podría más o menos redondar a que es a lo que apuntamos en el tercer Congreso Pedagógico. No sé si quieres allí complementar algo más el compañero José Ángel. Yo simplemente quiero decir dos frases. La primera, decirle al magisterio y a todos los que nos van a escuchar a través de este programa que se puede multiplicar más en América Latina y Colombia, y es que reconstituyamos nuevamente el movimiento pedagógico por la defensa de la vida en nuestro planeta, ¿sí?, para hacerle frente al neoliberalismo rampante que está acabando con la vida. Y segunda, el movimiento pedagógico se constituye en una arma no para matar, sino un arma de ideas para transformar la escuela. Como decía Paulo Freire, la escuela no va a transformar la sociedad, pero la escuela contribuye en esa transformación. Entonces, esa transformación contribuye con el eslogan que nosotros construimos en varios meses, y es hacia la escuela pública alternativa con políticas, pedagogías críticas y democrática, porque queremos un país en paz. No queremos más violencia en nuestras escuelas. Por eso luchamos por una escuela territorio de paz. Profe Víctor, profe José, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y mandarle un mensaje tan fuerte y significativo a nuestra audiencia. Es para nosotros grato haber escuchado sus voces y estar aquí. Y aspiramos que el Congreso Pedagógico no solo sea palabra viva, sino que trace esas ideas fuerza, como decía el profesor José, para que los sindicatos filiales entendamos y comprendamos que estamos en modo permanente, en Congreso permanente, para apuntar a esa transformación. Tengan ustedes pues una muy buena noche y que nos vaya muy bien en este Congreso Pedagógico, y que FECODE y el CEID Nacional sigan apostando y fortaleciendo todo ese quehacer y que reavivemos el movimiento pedagógico. Muchas gracias para ustedes. Gracias, Harold, y gracias a Cristina, y gracias a todo Antioquia por habernos acogido. Igualmente, muchas gracias, Harold, muchas gracias, María del Pilar, gracias, compañeras y compañeros que nos escuchan, y bueno, ese es el reto que tenemos, compañeros, vamos para adelante. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.